Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Durante mucho tiempo, la pena de muerte fue vista como la condena más apropiada para castigar los delitos más violentos. Sin embargo, muchas veces la pena de muerte iba acompañada de una sesión de tortura. Esta visión comenzó a cambiar durante la Revolución Francesa, cuando se propusieron métodos más humanitarios para ejecutar a una persona. La guillotina, que se convirtió en uno de los símbolos de la Revolución Francesa, fue incorporado entonces como un instrumento benevolente que permitía quitarle la vida a alguien de manera rápida. Sin embargo, las ejecuciones públicas lentamente hicieron que las personas empezaran a preguntar qué pasa con las cabezas de los ejecutados. ¿Mantienen conciencia durante un tiempo? ¿Logran darse cuenta de qué fue lo que les pasó? En la historia de hoy, justamente, vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la cabeza? ¿Realmente muere de manera instantánea o tiene algunos segundos para darse cuenta de qué diablo fue lo que pasó? Conversaremos de eso y de un caso impresionante de un pollo que vivió 1 año y medio sin cabeza. Hoy, en la Ciencia Pop, la historia de María Antonieta y el pollo Mike. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/lascienciapop. Agradezco desde ya el apoyo de todos los que se han inscrito para colaborar, particularmente a Sebastián Toledo y Hablemos de Ciencia, hablemos.deciencia. Así los encuentran en Instagram. Muchísimas gracias a todos. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue guillotinada en París. Tenía apenas 37 años. Los cargos por los que cayó fueron los de alta traición. María Antonieta se había casado con el futuro rey Luis XVI el 16 de mayo de 1770 y para la pareja todo partió mal desde un comienzo. Los fuegos artificiales que se lanzaron durante la celebración de la boda generaron un incendio que mató a 132 personas. La guillotina, que se utilizó de manera profusa durante la Revolución Francesa, era el último y más benevolente sistema para cumplir con una pena de muerte. Esto ya que se trataba de un corte repentino de la cabeza, lo que en teoría producía una muerte instantánea. La guillotina había aparecido lentamente en Europa para reemplazar a los antiguos métodos que se utilizaban para cumplir una pena de muerte. Principalmente estos consistían en matar a alguien a palos o a pedradas. Durante la Edad Media se popularizaron varios instrumentos de tortura que terminaban por matar a alguien y probablemente uno de los más usados fue la rueda. Como su nombre lo indica, se trataba de una rueda bastante grande que era puesta en posición horizontal en el suelo y a ella se amarraba a la persona que iba a ser torturada, a la que inicialmente se le fracturaban y dislocaban todos los huesos del cuerpo. Finalmente, la persona era rematada, generalmente de un palo en la cabeza. No era una forma de ejecución, era literalmente una forma de tortura. En este sentido, la decapitación siempre fue vista como la forma más adecuada y civilizada de cumplir con la pena de muerte. Eso era cuando funcionaba. Muchas veces la espada o el hacha que se utilizaba para decapitar a alguien no estaba muy bien afilada o el verdugo andaba con mala puntería, lo que implicaba que muchas veces para cumplir la pena de muerte por decapitación se necesitaban varios golpes de espada o de hacha. De hecho, muchas veces la familia del condenado le pagaba una buena suma de dinero al verdugo para asegurarse en la medida de lo posible de que éste fuera lo más preciso posible cumpliendo con la condena. Durante la Revolución Francesa, el uso de la guillotina fue visto justamente como un acto de civilidad, una forma más benevolente de cumplir con una pena de muerte. Y una de las grandes innovaciones que tuvo la guillotina, un instrumento que ya existía en Europa, fue la utilización de un cuchillo con una hoja oblicua. Las guillotinas que se utilizaban en Europa, principalmente en Alemania, eran también una hoja metálica que se dejaba caer sobre el cuerpo del condenado, particularmente sobre el cuello. Sin embargo, era una hoja que era completamente recta y muchas veces, ya sea porque no bajaba con la suficiente velocidad o porque la hoja estaba un poco mellada, no terminaba por cortar completamente el cuello, lo que convertía nuevamente a la ejecución en una tortura.
Y fue Francia, justamente, el país que incorporó una de las innovaciones más importantes en la guillotina, el uso de un cuchillo con la hoja oblicua. Cuenta la leyenda que fue el mismísimo rey Luis XVI el que habría recomendado el uso de una hoja oblicua en la guillotina, una historia que aparentemente es sencillamente un mito porque aparece en las memorias apócrifas de Charles-Henri Sanson, el verdugo de París, que ejecutó a unas 3.000 personas, incluyendo a nuestros buenos amigos el rey Luis XVI y María Antonieta. En Europa, como les contaba, ya se usaban varias versiones de la guillotina, pero fue en Francia donde el médico Joseph Ignace Guillotin propuso utilizarla como un método más benevolente de ejecución sin tortura. De ahí viene justamente el nombre de guillotina, aunque, como ya les he contado, no fue Guillotin el que inventó este instrumento, sencillamente fue el que abogó por su uso como un método de ejecución sin tortura. El aparato francés fue diseñado por un cirujano y construido por un fabricante alemán de clavicordios. En 1792 se usó con ovejas y con cadáveres antes de proceder a usarlo en ejecuciones. Se hizo una especie de ensayo clínico. La primera ejecución en Francia utilizando esta guillotina modificada fue el 25 de abril de 1792. Y la persona que tuvo el privilegio dudoso de ser el primero en utilizarla fue un asaltante de caminos llamado Nicolas Jacques Pelletier. La última ejecución usando la guillotina en Francia fue la de Yamida Danboui, un inmigrante tunecino que había asesinado a su exnovia, y eso ocurrió el 10 de septiembre de 1977, recién hace 40 años atrás. Danboui fue la última persona en ser ejecutada en Europa Occidental y la última persona en ser decapitada como parte de una condena en el mundo occidental. Existe un mito urbano, bastante repetido, acerca de que el médico Guillotin, que fue el que propuso el uso de la guillotina como un instrumento para ejecutar una pena de muerte, habría muerto justamente guillotinado. Pero no es así. Lo que sí ocurre es que una persona con su mismo apellido fue guillotinada en Lyon, pero no fue el médico Guillotin el que murió bajo la hoja del instrumento que él mismo ayudó a promover. Ahora bien, pasó algo bastante fascinante y perturbador con las ejecuciones con guillotina. Como estas ejecuciones eran públicas, había muchísimos testigos, y esos testigos empezaron a describir lo que veían. Cabezas que una vez cortadas abrían los ojos, bocas que intentaban balbucear, que generaban muecas y miradas, parpadeos de hasta por 30 segundos después de que la cabeza ya no estaba unida al cuerpo. Y una de las historias más comentadas es la de Charlotte Corday, que fue guillotinada por haber asesinado al líder revolucionario Jean-Paul Marat. Marat era médico, periodista y también activista político, y fue un férreo defensor de las clases más desposeídas y una de las voces más radicales durante la Revolución Francesa y el posterior periodo del terror. De hecho, en septiembre de 1792 tuvo lugar la Masacre de Septiembre, en la que unos 1.500 prisioneros fueron asesinados por la Guardia Nacional, que estaba compuesta principalmente por voluntarios que se unieron luego de la Revolución Francesa. Charlotte Corday culpaba directamente a Jean-Paul Marat por la masacre, así que decidió asesinarlo. Marat estaba aquejado por una enfermedad a la piel, probablemente dermatitis herpetiforme, una enfermedad autoinmune crónica de la piel que produce muchísima picazón. Debido a eso, Marat pasaba parte importante de su tiempo dentro de una tina llena con agua y hierbas. De hecho, se hizo una especie de escritorio para poder pasar la mayor parte del día dentro de la tina, ya que eso le ayudaba a calmar un poco la comezón. Y ahí, en la tina, fue asesinado el 13 de julio de 1793 de una certera puñalada que le perforó la arteria brachiocefálica, muy cerca del corazón. Marat se desangró en segundos. Rápidamente, Charlotte Corday fue ejecutada 4 días después del asesinato de Marat. Debido a que Marat era una figura pública querida por el pueblo, su asesinato causó gran conmoción y Charlotte Corday se convirtió en una enemiga del pueblo. Luego de su ejecución en la guillotina, una persona que estaba cerca, el carpintero que ajustaba la guillotina, tomó la cabeza de Corday desde el pelo, la levantó y la abofeteó. Los testigos de la ejecución declararon que la cara de la cabeza adquirió una expresión de indignación y desagrado por la bofetada. Lentamente, el uso masivo de la guillotina en Francia
hizo que una pregunta se hiciera cada vez con más frecuencia. ¿Qué pasa con la cabeza de los guillotinados? ¿Mantiene la conciencia durante un tiempo? ¿Se logran dar cuenta de lo que está pasando cuando la cabeza ya no está unida al cuerpo? Se supone que al cortar la cabeza baja violentamente la presión de sangre, lo que produce, o debería producir, una pérdida de conciencia inmediata o muy rápida. ¿Qué tan rápida? ¿Cuánto tiempo se mantiene la conciencia después de que la cabeza ha sido separada del cuerpo? Casos como el de Charlotte Corday hicieron que la pregunta fuera cada vez más común, hasta que finalmente se autorizó un experimento. El 28 de junio de 1905, el médico Gabriel Bourrieu es testigo de la muerte por guillotina de Henri Languille. Justo después del decapitamiento, hubo movimientos espasmódicos de los ojos, los que después se cerraron. El médico entonces llamó a Languille. ¡Languille! Los ojos se abrieron en un movimiento parejo, no espasmódico, y se fijaron directamente en los ojos del médico, estaban enfocados en sus ojos. Definitivamente lo estaba mirando. Esto lo repitió otra vez y funcionó. A la tercera vez que lo llamó, la cabeza de Languille ya no respondió. Este experimento, realizado en 1905, encendió todas las alarmas. ¿Se habrán dado cuenta de lo que pasó quienes fueron ejecutados con la guillotina? ¿Qué pasa con la cabeza de esas personas? Es el momento de una pausa. Y como estamos hablando de guillotinas, volveré después de este corte. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. El masivo uso de la guillotina durante la Revolución Francesa se convirtió en un experimento natural que permitió entender un poco más qué es lo que pasa con una cabeza una vez que es separada del cuerpo. Y por esa época al menos, existía numerosa evidencia anecdótica que sugería que en algunas condiciones la cabeza de una persona decapitada mantiene la conciencia por al menos algunos segundos. Sin embargo, la evidencia más reciente es de 1989, pero no ocurrió por una guillotina. Un veterano de la guerra de Corea iba con un amigo en un taxi cuando los chocó un camión, esto en Estados Unidos. El amigo de este veterano murió decapitado y la cabeza quedó con la cara hacia arriba sobre el asiento. El pasajero que sobrevivió al accidente describió más tarde que vio en el rostro de la cabeza primero una expresión de asombro y confusión, seguida de una cara de terror y dolor. Los ojos de la cabeza cercenada pasaron de los ojos de su amigo a su propio cuerpo, luego volvió a mirar a su amigo y después cesó todo rastro de conciencia. Todos estos ejemplos son claramente indicaciones de que algo está pasando durante esos breves segundos entre que cesa el flujo de sangre al cerebro y por lo tanto el flujo de oxígeno y la pérdida total de conciencia. Pero probablemente la historia más impresionante de una decapitación es la que tuvo lugar el 10 de septiembre de 1945 en el pueblo de Fruita, en Colorado, Estados Unidos. Ahí, un granjero llamado Lloyd Olsen y su esposa Clara estaban matando pollos para llevarlos al mercado local. Se trataba de un trabajo en equipo. El granjero Lloyd mataba a los pollos con su hacha y Clara, su señora, los limpiaba desplumándolos. Y estaban en eso cuando, al terminar de decapitar a unos 50 o 60 pollos, Lloyd Olsen descubrió, muy asombrado, que uno de los pollos seguía en pie. Era Mike, un pollo que se negó a morir a pesar de no tener cabeza. Aparentemente, luego de decapitar a tantos pollos, el pulso del granjero Lloyd Olsen no estaba muy afinado y decapitó muy mal al pollo Mike. Solo le cortó la parte superior de la cabeza, dejando en el cuerpo una oreja y la mayor parte del tronco encefálico. La vena yugular también quedó intacta y un coágulo evitó que el cuerpo del pollo se desangrara. Para sorpresa de Lloyd, el pollo Mike no murió. Podía caminar, aunque torpemente, e intentaba acicalarse y también picotear el suelo. Lo dejó dentro de un cajón pensando que al día siguiente iba a estar muerto,
Pero para su sorpresa, esa mañana, el pollo Mike seguía vivo. Ahora, ¿por qué pasó algo de esa naturaleza? Resulta que el tronco encefálico controla varias funciones básicas del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco, la función digestiva y otras que consideramos automáticas. De esta forma, Mike, o al menos su cuerpo, siguió funcionando en ausencia de las funciones que dependen de los centros cerebrales superiores. Ahora, ¿qué podría hacer un granjero en los años 40 en Estados Unidos con un pollo sin cabeza? Obvio, lo convirtió en un show ambulante. El pollo Mike comenzó entonces una carrera como atracción de circo. Salió en las revistas Time y Life y Olsen cobraba 25 centavos por ver al pollo o tomarse una foto con él. En el top de su carrera, Lloyd Olsen ganaba 35 millones de pesos al mes gracias al pollo Mike, algo así como $50,000 mensuales. ¿Cómo comía el pollo Mike? Bueno, comía maíz que era depositado directamente en su tráquea y una mezcla de agua con leche que Lloyd le administraba con un gotario. Finalmente, la carrera del pollo Mike duró 18 meses. Vivió 1 año y medio sin cabeza, periodo en el cual, entre otras cosas, fue examinado por investigadores de la Universidad de Utah. Finalmente, en marzo de 1947, el pollo Mike murió como un rockstar, ahogado en un motel en Phoenix. Ahí se encontraba de gira con su dueño y aparentemente se atragantó con un grano de maíz que fue a dar a la tráquea de manera inadvertida. Las pinzas y todo el instrumental que utilizaban para alimentar al pollo se encontraban en el remolque que estaba en el lugar del circo, no en el motel. Y finalmente el pollo Mike murió ahogado en un motel en Phoenix en marzo de 1947, toda una estrella de rock. Como les decía, en total, Mike el pollo vivió sin cabeza durante 18 meses, pero su legado persiste hasta el día de hoy. El pollo Mike es, en efecto, toda una institución en su pueblo natal, en Fruita, Colorado. Existe una carrera que se hace todos los años y que se llama Run Like a Headless Chicken, algo así como corre como un pollo sin cabeza, y también se hace una feria donde hay juegos como, por ejemplo, ponerle la cabeza al pollo. Esas son parte de las actividades del festival que se hace anualmente en honor al pollo Mike. De hecho, este año será el 29 y 30 de mayo, siempre y cuando la pandemia de coronavirus lo permita. La historia del pollo Mike nos deja varias lecciones. En primer lugar, que se puede vivir una vida relativamente normal sin cerebro, algo que uno también podría sospechar cuando escucha a ciertos políticos hablar. ¿Tendría conciencia un animal que viva de esa forma? ¿Está vivo? Me refiero, ¿realmente vivo? ¿O es más bien una especie de robot orgánico? La historia del pollo Mike, como les digo, es tremendamente interesante, así como también todas las historias que rodean a las decapitaciones que ocurrieron durante la Revolución Francesa y que finalmente fueron las que generaron las preguntas con respecto a qué es lo que ocurre con la conciencia y con el cerebro humano cuando se separa la cabeza del cuerpo. Toda la evidencia que existe, al menos la anecdótica y algunos experimentos controlados como el de la anguil, sugieren que sí, que en algunas condiciones el cerebro humano, cuando es separado del cuerpo, logra mantener la conciencia al menos durante algunos segundos. Segundos de terror y confusión, probablemente, y que podrían ser parte del argumento de la siguiente película de terror que van a ver durante el encierro. Esa fue entonces la historia de hoy, la historia de María Antonieta y de cómo el uso masivo de la guillotina durante la Revolución Francesa permitió hacer unas preguntas bastante curiosas e interesantes sobre la conciencia humana y lo que ocurre con nuestro cerebro cuando una cabeza es separada de manera violenta del resto del cuerpo. Nos escuchamos la próxima semana. Lávense las manos.